Bueno, buenos días a todos los asistentes. Vamos a iniciar esta conferencia. Ya dimos los 10 minuticos. De igual forma, todas aquellas personas que deseen conectarse lo pueden hacer en el transcurso de la conferencia. Esta conferencia está siendo grabada para compartir posteriormente y poderla escuchar y ver en cualquier momento. Agradecerles de antemano, pues excusarme, ya que estaba programada para el día sábado, pero por algunas dificultades técnicas del lugar donde me encontraba, fue imposible realmente establecer una conexión segura y estable. Y eso nos iba a permitir interferirla a cada momento y la grabación podía fallar. Entonces, decidí reprogramarla para hoy, lunes 10 de la mañana, para poder compartir con ustedes realmente un espacio de aprendizaje, un espacio donde eh, a través de la experiencia, a través de algunos conocimientos, podemos seguir fortaleciendo nuestras competencias en el campo del entrenamiento deportivo. Un campo del entrenamiento deportivo que es muy amplio, un campo del entrenamiento deportivo que todos los días estamos aprendiendo diferentes temáticas, diferentes conceptos, diferentes formas de planificar a partir de diferentes características de los deportes, pero que en realidad para poder establecer una buena planificación en cualquier tipo de deportes, es fundamental realizar evaluaciones de control, evaluaciones de diagnóstico. Están observando pantalla, ¿cierto? Sí aparece la presentación. ¿No Sí te escuché aparece. bien, por favor? Ah, ok, listo, profe, gracias. En cualquier momento, si hay alguna dificultad, me informan que no se esté de pronto mostrando la presentación. Bueno, compañeros, como les decía, para las personas que no me conocen, mi nombre es José Alejandro Rodríguez Ayubi. Soy licenciado en Educación Física, Regresión y Deporte, con especialización en actividad física y control biomédico, con maestría en entrenamiento deportivo para la alta competencia y finalizando estudios de doctorado en ciencias de la educación física en Cuba. Actualmente me desempeño como metodólogo de alto rendimiento en Deportes Córdoba y también como asesor y evaluador de algunos deportistas. Siempre he estado inmerso en todo el tema del entrenamiento, en todo el tema de la evaluación y control y monitoreo al deportista, lo cual es fundamental para realmente lograr un rendimiento óptimo en cada uno de ellos. Hoy vamos a mostrar realmente a grandes rasgos, porque realmente estos webinars no tenemos mucho tiempo para compartir tantas ideas, son temas muy puntuales, por eso son webinars, pero por muchos compañeros que realmente quieren profundizar en algunos de estos temas, nos hemos visto, el equipo de trabajo, la fundación también que nos apoya, a realizar estos espacios académicos. Estamos ya pensando en hacer un curso más intensivo en intensidades horarias, con un tema mucho más amplio para poder abarcar. Realmente hoy yo me puedo gastar todo el tiempo hablando de un solo test, realmente. Pero hoy vamos a dar una gran gama de posibilidades y que eso nos permita realmente tomar datos importantes del estado actual de alguna condición o alguna capacidad física. Es fundamental eso. No podemos realmente trabajar en el entrenamiento deportivo si no tenemos datos importantes. Algunos de los temas que vamos a hablar hoy son conceptos, algunos criterios técnicos, baterías, pruebas máximas y submáximas, test para evaluar la resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad, entre otras. Dejar
cada tema claro, conciso. De igual forma, ustedes tienen mi contacto personal. Si en algún momento posterior necesitan hacerme alguna consulta de algún tema que hemos impartido en algunos de los webinars, con mucho gusto. Ese es uno de los plus que van a tener también todos aquellos compañeros. Por eso estamos creando grupos y ahí podemos también compartir material, aclarar dudas e interactuar con todos los compañeros que participan en este tipo de eventos académicos. Esto realmente nos motiva a seguir investigando en el campo del entrenamiento. Uno de los más grandes porcentajes en los cuales algunos deportes deben trabajar es en el componente de de las capacidades físicas, condición física. Muchas veces nos enfocamos solamente en trabajar la técnica, la táctica y no le damos un porcentaje elevado a lo que son las capacidades físicas. Entonces, si nuestro deportista no es un deportista integral, completo, que ha cumplido con todos los porcentajes de preparación de estas capacidades, va a fallar en elementos técnicos clave y en elementos tácticos clave. ¿Por qué? Porque necesitamos una articulación completa en todos estos componentes que nos van a permitir realmente que la preparación se vaya controlando en cada una de las etapas de la planificación. En estos días conversaba con algunos compañeros que me decían, no, profe, lo que pasa es que ya yo estoy en la etapa precompetitiva o en la etapa competitiva y ya no puedo evaluar. Eso era antes, cuando trabajábamos modelos tradicionales o planificación tradicional, que era muy horizontal, donde había una sola competencia al año y que según los modelos de McVeigh y todos estos autores nos hablaban de que hasta el periodo precompetitivo podíamos evaluar al deportista. Hoy en día con los cambios, las nuevas tendencias del deporte, del entrenamiento, nos vemos obligados a evaluar en todo momento de la planificación. Solamente hay que saber escoger qué vamos a evaluar, que sea muy puntual para no llenarnos de cantidades de baterías de test o de pruebas que lo que nos van a representar son indicadores de fatiga, nos van a representar probabilidades de lesiones del deportista y nos van a arrojar un dato clave para controlar durante el momento de la competencia. Miren que hasta en el mismo día de la competencia hay algunas pruebas y algunos test que se evalúan antes de competir. Y al final, después de la competencia, volvemos a evaluar, porque hay competencias que son 1, 2, 3 días y debemos monitorear la fatiga y el control neuromuscular en el deportista. Entonces, eso nos obliga realmente a saber qué evaluar, cuándo evaluar y cómo evaluar a nuestros atletas. Por lo tanto, es muy importante conocer que la condición física es una capacidad que nos va a permitir a nosotros realizar todas las tareas cotidianas, ¿cierto? Retardando totalmente la aparición de la fatiga. Conceptos que vienen evolucionando, les traje como un recorderis a lo largo de la historia, entre condición física desde los años 85 por Carpenter. Después encontramos Zuluaga en el año 94, donde nos habla que es el estado que le permite a una persona realizar esfuerzos físicos con eficacia, retardando la fatiga y que esa recuperación sea mucho más rápida. Todo va de la mano. Mire que hay palabras clave, ¿cierto? Como hablamos como fatiga, como esfuerzo, que nos va a permitir retardarlo. Por lo tanto, siempre en fisiología del ejercicio, en biomecánica del ejercicio, nosotros vamos a hablar de fatiga. Y controlar la fatiga hoy es un aspecto fundamental en, en todos nuestros indicadores de rendimiento. Otro concepto de condición física hace referencias a todo el conjunto de atributos que tiene la persona para
que ellos puedan realizar todas las actividades cotidianas, ¿cierto? Y que se interactúen todos los componentes como la resistencia, fuerza muscular, composición corporal. Este es un enfoque más hacia la salud. Claro, aclaro eso también. Hoy vamos a hablar de algunas pruebas y muchas de estas pruebas o test también pueden ser utilizados en el fitness o en la salud. Y también los podemos adaptar al entrenamiento deportivo o al rendimiento deportivo. Listo. La condición física, dato de concepto más actualizado, lo sigue relacionando con los atributos relacionados con la capacidad que tenemos para realizar esfuerzos físicos, que incluyen algunos componentes igual. Volvemos a hablar: resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad, composición corporal. Y un último concepto del Ministerio del Deporte hace referencia a la combinación de todas las capacidades determinadas para el rendimiento. Entonces, miren que son conceptos que ya tenemos claros, atributos, ¿cierto? Todo ese conjunto de atributos que les permite a las personas o al deportista realizar una actividad determinada, atrasando o retardando realmente la aparición de la fatiga. Conceptos muy claros que debemos siempre abordarlos en todo momento. Entonces, es muy importante también que nosotros podamos identificar cuál es el test más adecuado para cada capacidad física. ¿Por qué? Porque tenemos realmente un gran espectro de pruebas que encontramos en toda la web, que encontramos en redes sociales, que encontramos hasta muchos libros, pero que realmente no buscan lo que realmente deben hacer en cada una de las capacidades. Entonces, es bueno, es muy importante hablar en estos momentos de estos componentes, que es cuáles son los criterios que debo tener en cuenta para seleccionar una prueba. Criterios que debo tener en cuenta para seleccionar una prueba, dependiendo de la modalidad del deporte y de lo que esté buscando en mi atleta. Entonces, hay unos criterios que tienen en cuenta como son la validez, buscar una prueba que realmente mida efectivamente esa capacidad. Para que eso suceda, hay una investigación o hay muchas investigaciones que le dan garantía a esa prueba para decir, sí, correctamente, después que hicimos los análisis estadísticos, validamos que esa prueba sí nos va a permitir identificar esa cualidad que voy a evaluar. Eso es lo primero que debemos encontrar. Este es un nuevo test y este test fue validado. Una vez fue validado, quiere decir que hubieron unas pruebas iniciales que le permitió hacer una correlación con la prueba estándar y realmente nos arroja un grado de validez aceptable para decir si me permite evaluar la resistencia, que es lo que yo busco evaluar, ¿correcto? Entonces, no podemos olvidar eso. También hay que tener en cuenta la fiabilidad. ¿Qué es la fiabilidad? Realmente que esos resultados que ellos me dan se mantengan en un tiempo y sean fiables, que uno Fiables. los pueda, como decir, pueda confiar en ellos. Porque de pronto hoy me da un dato, una prueba, la vuelvo a aplicar al cabo de un tiempo y me da otro dato que no es congruente. Pero ¿cómo así si ahorita yo evalué un test de resistencia y eso me dio un resultado de consumo de oxígeno? 45 mililitros por kilogramo por peso. Mi deportista lo volvió a evaluar y mejoró, llegó más lejos, logró mayor distancia, logró otra etapa y resulta que el resultado es peor. Entonces quiere decir que son pruebas que no son fiables. Otro tema es la objetividad. Esta se refiere al grado de los resultados que no dependen del juicio del evaluador. No, yo creo que tú estás en tal nivel, ¿cierto? No puede ser subjetiva, tiene que ser objetiva. Por eso tenemos que tener protocolos de evaluación. ¿Qué son los protocolos de evaluación?
siempre no modificar los protocolos de evaluación. Si yo modifico por criterio personal un protocolo, ya estoy realmente fallando o sesgando que una prueba me dé un resultado válido. Entonces, siempre el evaluador debe trabajar con objetividad, ¿cierto? Para que se apliquen los mismos protocolos, para que se aplique la misma estandarización de la prueba, no modificarle ni quitarle distancia, tiempo, modificarla, porque realmente eso me va a alterar los resultados. Entonces, es supremamente importante ir conociendo todo esto. A manera de resumen, que sean válidos, que sean fiables, que sean objetivos. Arriba, abajo. Igual, que estos sean estándares. Consiste en aplicar un protocolo específico, lo que estaba comentándoles hace unos minutos, que sean protocolos específicos y replicables. ¿Qué quiere decir Replicable. eso? Que lo podamos, sí, que lo podamos aplicar en cualquier tipo de contexto, ¿cierto? Puedo aplicarlo aquí, puedo aplicarlo en Brasil, puedo aplicarlo en Medellín, y eso me va a permitir que ellos se puedan realmente aplicar en diferentes contextos. Y los resultados siempre van a determinar o van a ser justos y objetivos. Por lo tanto, hay que aplicarlas en muchas de las condiciones. Ahí pasa algo también que hay que tener en cuenta, que son unos factores externos. Por ejemplo, no es lo mismo aplicar una prueba a nivel del mar o aplicar una prueba en altura, ¿cierto? Ahí vamos a tener posibles diferentes resultados. Pero lo que se busca es estandarizar que estas pruebas no den rangos diferenciales o ecuaciones de regreso cuando se aplican. Facilidad. Las pruebas que aplicamos realmente deben permitir que sea fácil de aplicar, que los costos sean los más asequibles y que realmente se puedan aplicar en diferentes contextos. Más adelante les voy a explicar cuáles son la relación que hay entre costo-beneficio de las aplicaciones de las pruebas de campo y de las pruebas de laboratorio. En nuestro contexto del entrenamiento, realmente esto de lo que les estoy hablando hoy es muy importante porque nos permite a un entrenador, le permite a un educador físico, le permite a cualquiera de las personas evaluar algunos de los componentes, ¿cierto?, de las capacidades físicas de una manera mucho más fácil y de una manera a bajo costo, como son las pruebas de campo. Ya cuando avanzamos o estamos trabajando con deportistas de mayor nivel, deportistas mucho más élite o deportistas de alto rendimiento, debemos tratar de aplicar pruebas con mucho más nivel científico, que son las pruebas de laboratorio. Pero cuando no tenemos esa facilidad para realizarla, de todas maneras es importante aplicar estas pruebas que tienen una validez mucho pues alta. Adecuación es la capacidad de una prueba para adaptarse a las condiciones, características y necesidades del grupo evaluado, garantizando una evaluación segura, relevante y significativa. Son temas que ya hemos conversado, que nos ha permitido realmente dar o tener en cuenta algunos aspectos en las variables que debemos tener en cuenta para poder realizar una prueba y que estos criterios de estas pruebas sean realmente determinantes. Entonces, hacemos un resumen. Tenemos la validez, fiabilidad, objetividad, estandarización, facilidad y adecuación. Hay varias, hay otras, pero las más relacionadas con el entrenamiento deportivo son estas. Hay otras que se relacionan con aspectos de investigación, de ciencia, totalmente diferentes. Entonces, validez, mide lo que debe medir, fiabilidad, produce resultados conscientes, objetividad, no depende del evaluador, estandarización, aplica protocolos uniformes, facilidad es simple y práctica de aplicar y adecuación es pertinente para el grupo a evaluar. Siempre, colegas, tengan esto en cuenta. Estos
aspectos, no modifiquen las pruebas ya vienen con un estudio determinado, vienen con unas características determinadas, entonces no podemos modificarlas. Si hay algunas pruebas que me dicen que tienen que iniciar el deportista en reposo, que el deportista inicie la prueba en reposo, otras tienen calentamientos previos de tantos minutos con unos ejercicios específicos, hay que aplicarlos para que la validez de esta prueba nos permita realmente que nos dé unos resultados que esperamos. ¿Correcto? Claro, hasta ahí, hasta el momento. Bueno, continuamos. Igual, compañeros, yo les voy a compartir esta presentación. ¿Listo? Dentro del material a entregar está la presentación del día de hoy para que también la puedan utilizar, revisar, estudiar para cualquier tipo de aclarar cualquier duda. Eh, encontramos a lo largo de la historia algunos protocolos de pruebas que se realizan en conjunto o en agrupaciones. A eso lo llamamos baterías de test de la actitud física. Las primeras baterías o gran parte de las baterías que se han implementado están relacionadas con la salud, con el fitness, ¿cierto? Que son a poblaciones estándares con características específicas para niños, para adultos y para personas mayores. Más o menos las han categorizado teniendo en cuenta las edades y características de ellos. Muchas de ellas también se agrupan para personas sedentarias, para personas moderadamente activas, para personas muy activas. Todo eso debemos tenerlo en cuenta. Es igual como cuando les he explicado en algunas otras conferencias, cuando evaluamos la composición corporal. A veces queremos aplicar la misma fórmula para todo el grupo poblacional y las fórmulas están direccionadas para un grupo en específico. Entonces no puedo utilizar una fórmula de Juhat para un sedentario, no puedo utilizar una fórmula de Fowler para un grupo muy activo. Hay que saber identificar porque de eso viene el éxito de los resultados de esa prueba. Entonces voy a hablarle de algunas de las pruebas más importantes que encontramos, como son la más conocida batería Eurofit, que fue diseñada para adultos en Europa realmente. Fue desarrollada por el Comité para el Desarrollo del Deporte del Consejo en Europa, un proyecto de cooperación internacional que buscaba evaluar los niveles de salud de las personas en edades comprendidas entre los 18 y 65 años, personas relativamente o moderadamente activas. Estas baterías de pruebas son las que en algunas instituciones educativas aún las continúan aplicando, ¿cierto? Y les dan unos patrones generales de evaluación. Otra es la canadiense, que es esta batería, la CPAFL-LA, que realmente es las siglas de caracterización de ella. Fue la primera batería realizada en Canadá, tiene unas en Europa, otras en Canadá, orientadas a poblaciones entre 15 y 69 años de edad. Después también encontramos la fitness batería, que fueron diseñadas para evaluar la actitud física relacionada con la salud, desarrolladas por algunos autores que buscaban relacionarla con la salud. Hay que tener en cuenta que hay componentes de actitud física relacionados con la salud y hay componentes de la actitud física relacionados con el rendimiento deportivo. Cuando hablamos de los componentes relacionados para la salud, encontramos o podemos evaluar la composición corporal, evaluamos la resistencia cardiorrespiratoria, evaluamos la flexibilidad o amplitud articular para la salud y evaluamos la fuerza. Cuatro componentes. Cuatro componentes. Cuando ya hablamos de los componentes de la actitud física relacionados con el entrenamiento deportivo, adicionamos una quinta, que es la velocidad.
esa es aplicada para deportistas. No va a tomar una persona que es sedentaria o que es moderadamente activa, que no es deportista, y le va a aplicar un test de 100 metros, un test de 20 metros, un test de 50 metros, ¿cierto? Ahí no aplica esa capacidad física. Entonces, cuando hablamos de alguno de los componentes para la salud, ustedes pueden aplicarla para un grupo que no es deportista, que realiza actividad física, que realiza ejercicio físico, que va a un gimnasio, y podemos aplicar estas baterías porque son para esos grupos poblacionales, no para deportistas. ¿Por qué? Porque los baremos que nos va a arrojar fueron estandarizados para este tipo de población, a tener en cuenta eso. También tenemos la batería Senior Fit. Esta batería fue diseñada para medir la capacidad funcional en personas mayores de 60 años, que evalúa la fuerza del tren inferior, tren superior, resistencia aeróbica, flexibilidad y agilidad, pero dentro de ellas el equilibrio. Muy importante que las personas mayores se les evalúe el equilibrio. Recuerden que una de las lesiones más frecuentes son las fracturas por caída. Y entre las fracturas por caída tenemos fracturas de cadera. Entonces, por eso en los adultos mayores o las personas mayores, también podemos aplicar baterías. Y tenemos todo. Si ustedes quieren profundizar en en alguna de estas baterías, podemos hacerlo posteriormente y detallar cada una de las pruebas que ella le aplica para su grado. Todo depende de donde ustedes estén trabajando. Si ustedes trabajan para el sector salud, si ustedes trabajan para el sector deporte, cada uno tiene unas baterías determinadas. ¿Listo? ¿Por qué valoramos? ¿Qué es valorar? Muy importante. Realmente hace relación a recoger y analizar toda la información que me permita o me arroje unos valores, unos datos que pueda yo aplicar para mejorar el proceso de intervención. Eso es valorar. Por eso no me explico cómo muchos entrenadores deportivos no recogen muchos datos de su atleta. ¿Cómo trabajo si no tengo datos sistemáticos, si no sé cuál es la capacidad física que debo mejorar, cuál es su estado actual, cómo planifico? Por lo tanto, los test y toda la información que ustedes puedan tener de un deportista es supremamente importante para determinar patrones de movimiento, para determinar planes de entrenamiento, para determinar intervenciones efectivas. Por eso el entrenamiento deportivo, estamos hablando hoy en día y lo mencioné en la capacitación anterior, es hablar de indicadores de rendimiento. Un deportista podemos recoger más de 50 indicadores de rendimiento. Y en la medida que esos indicadores de rendimiento mejoren, va a mejorar el rendimiento de él, ¿cierto? En la medida que esos indicadores demoren, se mantengan o estén muy por debajo, es lo que va a pasar. No vamos a obtener los resultados esperados y nuestros deportistas no van a avanzar. Y cuando queremos ver, ya ha cumplido su ciclo biológico para ese deporte y no logramos obtener o posicionarlo en el alto rendimiento. Por eso es que muchos deportistas de formativo o especialización no logran llegar al alto rendimiento. ¿Por qué? Porque no los medimos de la manera adecuada, no los esforzamos a mejorar esos indicadores y en en otros sectores, en otros países, en otros lugares, trabajan con estos indicadores y nuestros deportistas siempre van a estar por debajo, digámoslo así, de los estándares competitivos de ellos. Entonces, muchas veces nos preguntamos por qué perdí la competencia, qué generó que yo quedara del puesto 15 al 20, qué generó que no clasificara de la primera fase. Son muchos cuestionamientos que nos debemos hacer en el entrenamiento deportivo para evaluar de manera horizontal todas las cargas que he aplicado. Por eso es muy importante también hablarles, recuerden, de cargas de entrenamiento, porque de un resultado, mire lo complejo que es una, una prueba de resistencia cardiorrespiratoria.
me arroja que mi deportista tiene un VO2 disminuido de 38, 39, 40 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso. ¿Cómo modifico o aplico en mi entrenamiento métodos de entrenamiento de la resistencia para que el deportista mejore esa capacidad? Entonces, viene enseguida cuál es el volumen que le voy a aplicar de esa carga, cuál es la intensidad, para cuando yo lo vuelva a evaluar, haga comparaciones entre cómo estaba antes y cómo está actualmente. Y si logré cambios significativos en mis indicadores. Por eso que es supremamente importante el tema de valorar. ¿Por qué evaluamos? Realmente queremos conocer al usuario o la población, establecer una condición actual, cómo está actualmente, tener un punto de partida y comparación, establecer un diagnóstico, identificar necesidades para poder avanzar, para poder planificar y que cuando llegue la competencia logre tener en todo un equilibrio todas mis capacidades físicas de manera que en la competencia se logre el mejor resultado o el mejor rendimiento. Entonces, evaluamos también para tener datos inmediatos. No podemos hacer un test hoy y después a las semanas que tengo los resultados y después a las 2 semanas es que voy a empezar a modificar mi plan de entreno porque ya ese deportista ha cambiado su estado actual. Es uno de los grandes inconvenientes que se tiene con algunas pruebas. Aplican las pruebas y al mes socializan los resultados. Ya no tiene ninguna validez, ni fiabilidad, ni objetividad esa prueba, porque en ese mes ha cambiado muchas de esas variables en el deportista. Entonces, evaluemos y en el corto tiempo tener el resultado y hacer la modificación pertinente para poder lograr un cambio en esa capacidad. Uno de los objetivos, muchos de los objetivos de la valoración es identificar los perfiles. ¿Cuál es mi perfil morfológico y funcional? Cuando hablo de lo morfológico, hablo de la estructura corporal, de la composición corporal. Y cuando hablo de lo funcional, hablo de todas las capacidades físicas. Por eso ese concepto lo vemos mucho hoy en día. Valoración o evaluación morfofuncional. Ese podría ser un tema también de un próximo webinar, es la evaluación de la composición corporal. ¿Cuál debe ser la masa muscular de mi atleta por periodo? ¿Cuál debe ser el porcentaje de grasa? ¿Cuál debe ser el índice de AKS? ¿Cierto? ¿Cuál debe ser el índice de muscularidad adecuado para mi deportista? ¿Cómo se evalúa eso? Es supremamente importante conocer todos esos aspectos. Por eso tengo una caracterización de niveles de salud. Muchas veces en todos los protocolos que aplicamos de salud, de evaluaciones, encontramos algunos hallazgos clínicos no favorables para el deportista, donde debemos suspenderlo del entrenamiento, mandarlo a control médico con un médico, sea del deporte, un médico internista, para evaluar algunas de las condiciones que encontremos. Por ejemplo, si hacemos un monitoreo de frecuencia cardíaca en una prueba y encontramos algunas asimetrías en los resultados de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Es muy importante a ese deportista previamente haberlo firmado un consentimiento y que tenga certificado de salud. Por eso, entonces, antes de aplicar pruebas, compañeros, antes de realizar test, lo primero que debemos hacer es que el deportista firme un consentimiento informado donde conozca los riesgos y beneficios también de las pruebas que va a realizar y que es consciente de que durante la realización de esas pruebas puede pasar algún tipo de accidente o que realmente él certifique que está bien de salud. Entonces, muchas veces yo, en la mayoría de los casos, lo primero que hago antes de pasar por las pruebas de valoración es que pasen por medicina. Primero a los deportistas nos los valora el médico, del médico pasan a donde el fisioterapeuta y después del fisioterapeuta ya sí aplicamos las pruebas morfológicas y funcionales.
¿cierto? Porque podemos encontrar que un deportista tiene una lesión de rodillas o tiene una lesión en cadera o en espalda y lo sometemos a realizar una prueba física sin conocimiento alguno y él va a hacerla pese a alguna molestia que tenga y lo que vamos a lograr es que ese deportista se lesione durante esa prueba. Entonces, muy importante, todos esos protocolos previos de valoración, que está conformado por los cuestionarios de precompetencia, está conformado por los cuestionarios de eh, consentimiento informado y por los certificados de actitud médica. Muy importante, después de esos componentes, y así les aplicamos los diferentes tests. Entonces, los entrenadores, los docentes, el gremio muchas veces busca o no tiene claro cuáles son los objetivos de la valoración, sino que aplica test por aplicarlo y por tenerlos ahí. Y realmente esto es lo que nos va a permitir a nosotros determinar los logros, evaluar la carga de trabajo, motivar a los sujetos y que los programas y los planes sean evaluados. ¿Cómo vamos? ¿Vamos claros hasta ahí? Pero bien, vamos bien. Listo, perfecto. Igual al final podemos hacer preguntas, aclaramos dudas y seguimos avanzando. Bueno, de igual forma, debemos conocer que hay dos tipos de pruebas, las pruebas máximas y las pruebas submáximas. Cuando yo me refiero a las pruebas máximas, me refiero que son pruebas que miden el 100% de la condición física de esa persona, en condiciones lo más real posible. Entonces, ¿qué evaluamos ahí? Medimos el rendimiento límite de la capacidad, como la fuerza, potencia, velocidad o consumo de oxígeno. También se evalúa la potencia fisiológica del atleta. Estas pruebas máximas siempre deben estar supervisadas por un médico especialista, porque muchas de estas son pruebas de laboratorio. Por eso es que en los laboratorios de fisiología del ejercicio, estas pruebas las debe aplicar un médico del área, un médico del deporte, y que en esos lugares tengamos reanimadores cardiopulmonares, porque se busca siempre dar el 100% del deportista en condiciones similares a las de la práctica deportiva. ¿Cuál es donde nosotros enfocamos más? En las pruebas submáximas. Cuando ustedes ya hablan, ustedes dicen, no vamos a aplicar pruebas de campo, que son pruebas submaximales. Tratan o tienen una correlación muy alta de fiabilidad y de validez, y esto nos permite que las podamos aplicar en comparación a las pruebas máximas. ¿Por qué? Porque es que las pruebas máximas son de laboratorio y tienen altos costos y no en todas las regiones o en todos los lugares los vamos a encontrar. En cambio, las submáximas son controlables. Estamos llegando a más o menos de un 70 a un 85% del esfuerzo máximo. Las máximas sí buscan más del 90 al 100% y permite tener parámetros claros a nivel fisiológico y a nivel bioquímico. Entonces obtenemos datos indirectos sin exponer al deportista a la fatiga extrema y estimamos los valores de VO2, frecuencia cardíaca, zonas de entrenamiento. Entonces las pruebas submáximas siempre son estimativas, diferente a las pruebas máximas que son 100% reales, para que manejen ese concepto. Cuando expliquen las pruebas, le expliquen a los deportistas y eso tienen que ser claros a la hora de explicar qué tipo de pruebas están aplicando. Tenemos las pruebas máximas, como son las de RM, test incrementales en laboratorio, sean banda o en cicloergómetro o en ergómetro, el test de Wingate para medir potencia anaeróbica, test de 100, 400 metros de velocidad para evaluar la potencia láctica, sea con fotoceldas o con videocámaras de alta resolución. Esas son las pruebas a nivel máximo que podemos realizar, a manera de ejemplo. Y las submáximas tenemos como el test de Leger, el test de Astra, el test de Ruffier-Dinson, el test del escalón. Son test
que buscan también hacer comparaciones como si fueran la prueba Gol estándar, que lo voy a explicar más adelante, que esa es la prueba reina de todas, pero esta nos permite tener algunos datos importantes a la hora de aplicar ese tipo de controles. Aquí están las características de ellas. Las submáximas realmente, vean, esfuerzos del 100%, las submáximas manejan del 70 al 85%. ¿Qué tanta precisión tienen? Las máximas son altas porque son directas, las submáximas a través de las estimamos y son indirectas. Riesgo físico mayor, claro, las pruebas máximas, mayor riesgo de algún tipo de evento adverso que pueda presentar el deportista, las submáximas muy bajo. ¿Qué necesidades necesitamos? Que las pruebas máximas necesitamos laboratorios, pesas y algunos gases para analizar el intercambio de gases del deportista. Y en cambio las necesidades de las pruebas submáximas son moderadas o bajas. ¿Dónde se aplican las pruebas submáximas? Son controles puntuales y especializados, vean, a deportistas de alta competencia, de alto rendimiento, que están en un proceso de ciclo olímpico o de mundial, o ya es otro nivel de deportistas que están familiarizados también con este tipo de pruebas. En cambio, las pruebas submáximas podemos utilizarla para seguimiento, pretemporada, para procesos de recuperación. Entonces vamos a hablar de algunos de los test por capacidades físicas. ¿Correcto? Test por capacidades físicas. Vamos a empezar a hablar de la resistencia. Cuando evaluamos la resistencia, estamos evaluando la capacidad que tiene el organismo para realizar un esfuerzo físico prolongado durante un tiempo determinado o requerido. Entre más demore la aparición de la fatiga, quiere decir que esa persona tiene mucha más capacidad de resistencia. Y estas las podemos trabajar en dos direcciones, sea de tipo aeróbicas o de tipo anaeróbica. La resistencia es una de las capacidades muy importantes a trabajar en todo nuestro contexto deportivo y es una de las capacidades básicas que debemos siempre evaluar a comienzos de temporadas o de pretemporada. De igual forma, la resistencia tenemos, cuando vean aquí la palabrita SM, ¿a qué hace referencia? Que son pruebas submáximas, ¿listo? Son pruebas submáximas. Tenemos algunos que ya todos los conocen, como el test de Cooper, el test de la milla, el test de UKK, el test de Leger, los test intermitentes, el test 30, 15 y FT. Son test de campo para evaluar la resistencia cardiorrespiratoria. Muy importante, algunos todavía siguen siendo utilizados, nos dan datos importantes más que otros, pero hay que saber cuál es el grupo de población que vamos a aplicar en cada uno de ellos. Cuando yo les hablaba de las pruebas máximas y submáximas, me refería a esto. Me refería que hay una prueba gold estándar o que es la prueba reina para medir el consumo máximo de esfuerzo. Esta la hacemos por ergospirometría, que es una prueba progresiva. La podemos realizar en cinta ergométrica o en ciclo ergómetro, y esto nos va a permitir paulatinamente ir incrementando la intensidad e ir analizando el comportamiento fisiológico de esa persona. ¿Qué medimos exactamente? Valores máximos de consumo de oxígeno, el valor máximo de producción de CO2, umbrales anaeróbicos, umbrales ventilatorios, frecuencias cardíacas, frecuencia de ventilación, percepción subjetiva del esfuerzo, entre otros. Estas pruebas son las que se le aplican y al analizar el intercambio de gases, de cuánto oxígeno entró, cuánto CO2 produjo, de ese oxígeno que entró, cuál es mi capacidad máxima, cuál es mi capacidad residual, cuánto oxígeno quedó en mi organismo. Son pruebas muy específicas, son pruebas
que se analizan en laboratorio y me dan realmente un dato muy válido, confiable y exacto y preciso. ¿Listo? Esa es la prueba. Pero como todos los deportistas no tenemos los recursos ni los equipos para hacerlo en laboratorio, nosotros hacemos pruebas de campo y esas pruebas de campo ya llevan una, un estudio de validez en cada prueba que yo les voy a hablar. Vean que aquí está comparada, dice. Comparada contra la prueba de esfuerzo en banda sin fin y tiene una validez del 0,9. O sea, son pruebas de validez del 0,80 hacia arriba. Son pruebas realmente que los resultados son muy comparativos con esa prueba Gold estándar. Es supremamente importante que ustedes comprendan esto. Esa es la respuesta a por qué aplicamos este tipo de pruebas. ¿Y por qué empiezo con la de Cooper? Porque es la que más validez tiene, de un 0,90 con otras pruebas que han salido recientemente. A pesar que es una prueba muy antigua, es una prueba que tiene un rango de validez supremamente alto, ¿cierto? Hay diferentes fórmulas como las que les tengo ahí para calcular el consumo de oxígeno de manera indirecta a través de una fórmula y se relaciona muy bien, una correlación muy significativa con la prueba estándar. Entonces, desde Cooper, voy a explicar cada uno de ellos, una prueba que consiste en recorrer 12 minutos en una pista y al finalizar los 12 minutos se cuenta o se mide cuánto fue la distancia total recorrida. Por eso se recomienda o está diseñada para hacerlas en pistas de atletismo para poder medir de una manera precisa la distancia recorrida, ¿cierto? Entonces, esa todavía la siguen utilizando a nivel de escolares, a nivel de personas moderadamente activas. Esta prueba está diseñada para personas moderadamente activas. Es una prueba exigente, creo que muchos en las instituciones educativas la realizaron, ¿cierto? Y nos mide también el nivel de resistencia cardiorrespiratoria de los evaluados, para que la tengan ahí anotadita, quería traérselas también. Hay unos baremos de distancia que están ahí para personas menos de 30 años, de 30 a 39, 40 a 49, más de 50 años. Y para evaluar el nivel de condición física que tengo. Muy sencilla de aplicar. Ahí tienen la tabla de clasificación. Pueden compararlas, pueden aplicarlas también. Esta eh, puedo evaluarla por la distancia y con las fórmulas que les mostré anteriormente, puedo hallar el consumo de oxígeno. Listo. Puedo hallar el consumo de oxígeno, que es el VO2, y puedo evaluarla con las tablas de baremos que ella trae en su diseño original. ¿Vale? Tenemos el test Rocoport o el test de la milla, que lo conocemos ahí. Mire que este tiene un R, que es la validez de este, del 0,88 en comparación con el del 100% de el 90. 0,1, que es supremamente bueno. Entonces, el test de la milla consiste en recorrer, ¿en qué tiempo recorres una milla? Trotando. Entonces, aquí también podemos aplicarla sobre una pista. Tenemos las fórmulas para hallar el consumo de oxígeno. También podemos compararlas con las tablas de caracterización del consumo de oxígeno, que es del VO2 por grupos poblacionales también. ¿Qué recomiendo yo en este tipo de casos? No utilizar mucho las tablas de baremo, de clasificaciones. No estoy mal, estoy bien. Tengamos baremos personalizados o individualizados mejor. Es saber cómo estás del VO2, cómo vas a mejorar cuando es relacionado para la salud. Esto, mira que ahí arriba le colocó el test de la milla muy relacionado con la salud, muy relacionado con la salud, ¿cierto? Pero que también lo podemos aplicar para deportistas recreativos, para deportistas recreativos
puedo aplicar este test de la milla también. Otro test que les traje es el test de Leger. Me gusta mucho, lo continúo aplicando. Lo aplico a deportistas, por eso mire que acá aparece test de Leger aplicado a deportes. Es un test muy sencillo, muy económico. Mire el rango de validez que tiene. Un R del 0,84, supremamente alto, igual, muy cercano al, a la prueba estándar. Es el test multisonido, como los encontramos, donde se arranca a una velocidad de 8,5 y cada minuto va incrementándose en 0,5 kilómetros. Llega un momento en que el organismo ya no es capaz de llegar a los dos extremos por una distancia de 20 metros, y cuando ya el deportista no alcanza a hacer el recorrido en forma coordinada 2 veces, finaliza. Entonces, él nos permite también calcular o hallar el VO2 máximo supremamente. Y otra de las ventajas que tiene el test de Leger es que nos permite analizar la VAM, velocidad aeróbica media. Con la VAM, cuando yo saco la VAM, me permite mirar los tiempos de trabajo. Entonces yo puedo a un deportista hallarle las distancias tanto en 10 metros como en 20 metros para que él haga entrenamientos interválicos y mejore las capacidades físicas. Entonces la velocidad aeróbica media es supremamente importante trabajarla y conocerla en deportistas competitivos. Entonces este es un test muy bueno. No recomiendo este test para personas sedentarias. ¿Por qué? Porque realmente van a llegar a etapas muy bajas, se van a esforzar mucho y no van a tener los mejores resultados. También no lo recomiendo mucho para niños de menos de 10 años. Todavía no sincronizan muy bien el silbato, no articulan bien, no coordinan bien esos tiempos y van también a tener datos muy bajos. Entonces, lo recomiendo en edades infantiles, prejuveniles, juveniles, mayores, para poder tener unos datos mucho más objetivos en ello. Son recomendaciones de tipo personal, ya que a lo largo de mi experiencia he valorado muchos atletas, y estas son las sugerencias que les puedo dar. Tenemos el test de UKK también para la salud, que es un test de 2 kilómetros caminando. Nos permite también evaluar el consumo de oxígeno. Miren que tiene un R de 0,83. Son R muy buenos para evaluar a las personas. Entonces usted va a tener aquí una gama de oportunidades para saber qué test utilizo enfocado para la salud y qué test utilizo enfocado para el rendimiento. Ya pues tendríamos que profundizar en cada uno de ellos. Yo digo que hay muchos test, los que traje, trato de que sean los más utilizados por ustedes o los que tengan más importancia para el campo deportivo, pero no podemos descuidar también el campo de la salud. Tenemos el test yo-yo o los test intermitentes, que tiene un rango de validez del 0,86, supremamente bueno, se acercan totalmente al gol estándar. Estas también son pruebas intermitentes. Tenemos dos niveles, el intermitente nivel 1 y el intermitente nivel 2. Tiene que unos para deportivas recreativos y de medio nivel, y el nivel 2 son para deportistas élite o de alta competición. ¿Y en qué varían las velocidades de inicio? Intensidades mucho más altas. Aquí les doy el ejemplo de la fórmula para estimar el VO2 máximo. De esto hay plantillas. Les voy a compartir también unas plantillas para cuando quieran hacer el test del yoyo, el test intermitente, puedan tener esas plantillas. Solamente meten el resultado final y este cálculo se lo va a dar automáticamente. Era una de las ventajas que quería regalarle a los participantes de estos webinars, que tengan estas plantillas para realizar estas pruebas. Igual también, profe, si quieren, como les dije, tienen alguna duda, me escriben, profe, quiero aplicar este test, ¿qué me puedes recomendar? Te puedo compartir. Estos test tienen
unos audios. Yo les puedo compartir los audios también para que los puedan aplicar, tanto para el test de Leger, tengo el audio, para los test Yoyo, también tengo los audios. Son costosos. Los audios a veces uno, los que encuentra en internet no eran los mejores, hasta que uno encuentra los que ya están certificados. Entonces, con mucho gusto, aquellos que vayan a aplicar este tipo de prueba, sea el test de Leger, sea el yo-yo test intermitente, yo les puedo compartir los audios para que los apliquen y las plantillas para que analicen los resultados. Ese es el plus por hacer estos webinars con, con nuestra empresa, con nosotros, ¿vale? Solamente el conseguir un audio o una plantilla de esa puede tener un costo de 100.000, 150.000, que tocó comprarlo muchas veces en Argentina, en algunas capacitaciones que uno iba, pero la idea es siempre compartir el conocimiento. Gracias, profe. Total, sí, señor. Bueno, también tenemos el test 3015 IFT, uno de los más actualizaditos que tenemos. Este evalúa, miren que evalúa la capacidad aeróbica intermitente. Recuerden que también lo que les dije al comienzo, hay que analizar el tipo de deporte donde cada uno de ustedes trabaja, ¿cierto? Porque cada uno tiene unas características. Hay deportes que son cíclicos, deportes que son acíclicos, unos que son intermitentes, otros que son muy horizontales en el comportamiento de la intensidad. Entonces, mire que este está diseñado para evaluar la capacidad aeróbica en fútbol, baloncesto, rugby, donde hay periodos de recuperación, hay periodos de cambios de ritmo, ¿ya? Y que yo lo adapto a mi deporte. Este test tiene una validez del 0,87. Vea que son validez altas. No les voy a traer un test o les voy a mostrar un test que no tiene un gran grado de validez de unos 60, unos 65. No apliquen esos tests. Cuando ustedes vean que ese R está en 0,60, 0,65, 0,70, no tiene tanta validez. Tiene mucho grado de imperfecciones. Todavía no hay una evidencia científica de una investigación que lo respalda. No lo apliquen, no pierdan el tiempo con ese test que les va a dar unos datos erróneos para sus atletas. Estos que les comparto aquí son test que ya están con un grado de validez alto. Y también las fórmulas para que ustedes conozcan, no se estresen con las fórmulas. Las fórmulas es muy fácil eh, insertarlas en una hoja de Excel para que la hoja de Excel haga los cálculos automáticos. ¿En qué consiste este test 30-15 y FT? El deportista corre series de 30 segundos de esfuerzo por 15 segundos de descanso. Se realiza entre dos líneas separadas por 40 metros, 20 de ida y 20 de vuelta. La velocidad inicia en 8 kilómetros, se detiene cuando no alcanza a llegar. Son test muy rápidos que solamente hay que medir la distancia, solamente hay que tener cronómetro, ¿cierto? Y que nos permite también tener, este test pueden descargar el audio o está en aplicaciones, lo pueden buscar sea por Apple o por Android, la aplicación y ahí van a tener también los audios. Algunos de los test también pueden descargar la aplicación y ya les traen los audios de cada uno de ellos. Todo depende de cuál usted quiera utilizar y lo puede descargar también. Son compras dentro de la aplicación, no son gratuitos, pero son económicos. La aplicación no vale sino como 20.000, 30.000 pesos y es un solo pago. Ya usted tiene su aplicación, conecta por Bluetooth, conecta por Bluetooth al parlante y ya va a tener su sonido y también su cálculo automático porque le da el cálculo automático del, del atleta. También podemos revisarlo, cualquiera que ellos que ustedes quieran aplicar y les comparto también ese link para que puedan descargar esas aplicaciones. Entonces, mire, a nivel de resumen de estos test de resistencia, dan los test, tipo de prueba, qué tipo de población evalúo, el rango de validez, en la prueba original, cuánto tiene de correlación, nivel de validez muy alta y quién es el autor de cada uno de ellos.
Entonces no son test inventados, no son test encontrados de páginas que no tienen un respaldo científico, sino que son test que ustedes pueden utilizar para aplicar con sus deportistas supremamente intocables. Test para evaluar la fuerza. Mire que prácticamente yo me puedo gastar toda esta charla en una sola prueba, pero hoy estamos hablando a nivel general de todas las pruebas que vamos a realizar. Entonces ya evaluamos la resistencia, escogimos un test intermitente, escogimos un test progresivo y paso después a evaluar la fuerza. Entonces para evaluar la fuerza, lo evalúo a través de fuerza máxima, fuerza explosiva o fuerza resistencia. Listo. Son los tres tipos de fuerza que puedo evaluar para, para tener este componente de fuerza. O evalúo la fuerza máxima, o evalúo la fuerza explosiva, o evalúo la fuerza resistencia. Es la capacidad de fuerza, pero con una dirección de entrenamiento diferente. Enfóquense mucho, y es una de mis grandes preocupaciones en el campo del entrenamiento, es la poca planificación del entrenamiento de la fuerza. No le entrenamos fuerza a nuestros deportistas. Uno, por desconocimiento de cuáles son los modelos de planificación del entrenamiento de la fuerza. Dos, cómo evalúo la fuerza para hacer una planificación. Hoy muchos se creen entrenadores personalizados, se creen que porque ellos son musculosos, ellos enseñan bien la fuerza. Ojo, uno es la hipertrofia muscular de un gimnasio y otra es la fuerza que necesita un deportista de alto rendimiento. Son dos tipos de fuerza, dos tipos de objetivos diferentes. ¿Por qué? Porque hay características del deporte que no necesito cierta fuerza. O si aplico un tipo de fuerza diferente, puedo generarle un efecto adverso a mi deportista en alguna de sus habilidades o destrezas técnicas. Entonces lo importante es direccionar muy bien el entrenamiento de la fuerza. En sí me gustaría que fuera un tema de capacitación, que sería evaluación de la fuerza y planificación de la fuerza. ¿Cómo planifico yo la fuerza? A través de un TDRM, un TDRM que es repetición máxima, que ya les voy a explicar cuáles son los porcentajes que debo trabajar de la fuerza. Si quiero buscar fortalecimiento, si quiero buscar hipertrofia, si quiero buscar fuerza máxima o si quiero buscar fuerza potencia. Mire que cada uno tiene una dirección diferente. Lo que sí sé y estoy claro en el concepto es que todos los deportistas de alta competencia necesitan una base de fuerza importante, una estructura de fuerza corporal que les permita también mantener ajustes posturales, largos tiempos de competencia, esquema corporal y para todo eso necesitamos la fuerza. Entonces, es una invitación también a que profundicemos mucho más en el entrenamiento de la fuerza. La fuerza máxima, vea que es hallar cuál es el mayor peso que yo soy capaz de levantar en una sola repetición. Entonces, para deportistas, siempre trabajamos con el RM, repeticiones máximas. ¿Cuál es mi máximo peso? Hay otra forma también de hallar el RM que son con pesos submáximos. Entonces, no llevo a mi deportista al máximo peso levantado, sino que a mi deportista con una repetición media y un cálculo de una fórmula me dice cuál es mi peso máximo a levantar, ¿cierto? Podemos clasificarlo o en grupos musculares, por ejemplo, RM para press de banca, para toda la musculatura de pectorales, RM para sentadilla, musculación de cadera y de tren inferior. Podemos evaluar también con dinamometría manual y también podemos evaluar con el empuje del tren superior. Esto lo estamos aplicando también en nuestro contexto, en nuestro departamento. Ya estamos evaluando todos los deportistas con diferentes pruebas básicas y que hemos encontrado con los preparadores físicos, con los evaluadores, con el equipo de trabajo, es que hemos encontrado que nuestros deportistas no manejan la técnica de ejecución. Y esa es una gran limitante, porque queremos evaluar la fuerza, pero el deportista nunca ha tomado una barra, muchos pues, en su gran mayoría, no ha tenido una barra de trabajo de fuerza.
no sabe cómo es la ejecución correcta de él y eso le genera también que la prueba sea sesgada por la mala ejecución de la prueba. Entonces estamos haciendo primero trabajo de educación previa para el test de cómo se hace una sentadilla. Hay deportistas que no saben hacer una sentadilla, deportistas que no saben realizar una press de banca, una flexoextensión de codos de la manera adecuada. Entonces, primero, la recomendación que les doy, evaluemos la fuerza, primero eduquemos al deportista en los movimientos básicos de fuerza. Después que ellos tengan la técnica de ejecución, ya ahí sí le evaluamos con sobrecarga o con peso, para que ésta sea mucho más objetiva. Pero siempre tratamos de forzar al deportista para poder encontrar su máximo performance. Y eso es importante en todos los deportes. Si me enfoco en el deporte formativo, si estoy en lo formativo, los niños deben trabajar con peso corporal, con teraban, con superficies inestables. Eso es un plan de entrenamiento diferente. Si me encuentro en la etapa de especialización, ya tengo que trabajar los grupos musculares. ¿Cuáles son los grupos musculares que debo empezar a trabajar? ¿Por qué los debo trabajar? ¿Cuáles son las repeticiones ideales para estimular ese grupo muscular? Ya cuando estoy en la etapa de alto rendimiento, ya la fuerza, después que se supone que debo de tener ya un acervo motor de la fuerza, trabajo con la fuerza específica de mi deporte. Trabajo solamente los grupos musculares que me involucran mi gesto técnico. Son errores que cometemos también en el alto rendimiento. Trabajamos otros grupos musculares que no son nuestros grupos musculares principales, nos enfocamos mucho más en ellos y descuidamos realmente dónde sí debemos trabajar. Voy a organizarles esa capacitación de entrenamiento de la fuerza para poder compartir con ustedes planes de entrenamiento de fuerza, que tengo muchos planes de entrenamiento de fuerza para deportistas y eso les va a permitir conocer cómo planifican por etapas también. Tienen que trabajar la etapa de preparación general, específica, competitiva, siempre trabajar la fuerza, siempre trabajar la fuerza. Unas de tipo concéntrica, otras de tipo excéntrica, otras que sean mucho más dinámicas al gesto deportivo y usted les va a permitir conocer mucho más de él. La fuerza explosiva la evaluamos mucho. Para eso tenemos el test de Bosco, me gusta mucho, donde evaluamos con plataformas de contacto. Si no tienen plataforma de contacto, no hay excusa. Hay aplicaciones por celular que te graban el video, y usted lo edita y tiene la misma funcionalidad que una plataforma de contacto. Una plataforma de contacto puede costarles 2 millones de pesos. La aplicación del celular puede estar costando 80.000 pesos. Sea de iPhone, sea de Android, evalúa, tiene muy buen nivel de validez y ustedes lo pueden hacer. Ya hoy, con todo este evolucionar de las aplicaciones, ustedes pueden evaluar a su deportista de manera. Mi Jumpe aparece así, es la aplicación para evaluar este tipo de salto. Evaluamos ABK o Abalacot contra movimiento, CMJ, supremamente importante. Pero también podemos evaluar el salto vertical, el salto horizontal para la potencia muscular. Muy importante también evaluarle la potencia al deportista desde el lanzamiento del balón. Todo esto lo van a encontrar. Yo les voy a compartir unos artículos, uno y dos libros, para que ahí van a encontrar también muchos test. Ese está en el material bibliográfico que les voy a dar y ahí pueden encontrar toda esta información también. Vea este test de fuerza que es el que les estoy hablando, donde evaluamos los movimientos con plataforma o por análisis de video de la aplicación. Entonces lo podemos evaluar en la balacón con las manos libres. Este que muestra la imagen es el CMJ, que es contramovimiento, las manos van fijadas a la cadera. Y yo que busco evaluar la potencia neuromuscular del tren inferior, la altura de vuelo, el tiempo de contacto, todo eso evalúo la fuerza explosiva en los deportistas. Con esto estoy evaluando la fuerza explosiva en los deportistas. Índices de recuperación neuromuscular. En los deportistas de alto rendimiento, lo que yo les comentaba, durante la competencia, en cualquier etapa, yo vengo a mi deportista en las horas de la mañana, primera hora,
les evalúo este salto. Por ejemplo, entonces mi deportista saltó 40 centímetros, listo, que está en su promedio de salto. Estuvo en competencia, compitió en la primera zona, que era el primer día. Al finalizar la tarde lo evalúo. Mi deportista ya no saltó 40, sino que saltó 30 centímetros. Tuvo unos porcentajes de desgaste neuromuscular significativo. Quiere decir que yo tengo que hacerle a ese deportista un trabajo de recuperación previo a la segunda competencia que va a tener en el otro día. Entonces, en cuenta que uno, hasta en la competencia, está evaluando al deportista, no ese concepto de que en los periodos competitivos no estoy evaluando. Claro que sí. Y eso es lo que hoy las ciencias aplicadas al deporte nos permiten con el equipo de médicos, de fisioterapeutas, de preparadores físicos, es evaluar constantemente al deportista, que nos diligencien los cuestionarios de bienestar para ver cómo está el nivel de estrés, nivel de fatiga. Si no estamos en esa comunicación constante con el atleta, lastimosamente no vamos a poder conocer su estado actual. Entonces, muy importante este test de fuerza, los invito a que profundicen mucho más en él. Tenemos el test de fuerza a la resistencia, ¿cierto? Vea que estamos hablando de tres tipos de fuerza. Repetimos, fuerza máxima, ¿cierto? Fuerza potencia y fuerza resistencia. Tres tipos de fuerza que le estamos trabajando a nuestros deportistas. Fuerza máxima, la evalúo con test de RM, sean de tipo máximo o por estimación de las repeticiones máximas. Tenemos la fuerza potencia. ¿Cómo evalúo la fuerza potencia? Sea el test de saltabilidad vertical, el test de saltabilidad horizontal, la batería de test de Abalacón, que es ABK, CMJ, SJ, lanzamiento del balón medicinal. Esos son los test. Y ahora los test de fuerza resistencia. Entonces, evaluamos la resistencia del tren superior, ¿sí? Push up, push up, los abdominales en un minuto, el test de la silla. Ese es más enfocado allá a las personas mayores, pero evaluar abdominales en un minuto para mirar la resistencia a nivel de cobre, los push-up dominadas para mirar las espaldas, los push-up que mide la resistencia de fuerza de brazo. ¿Cómo es posible que un deportista de alto rendimiento no es capaz de realizar 10 push-ups? No hace 10 flexiones de brazo. Entonces, sus niveles de fuerza al tren superior son muy bajos. Vea, solamente con evaluar ese componente me doy cuenta qué tanto resistencia de fuerza tiene mi atleta en abdominales, en brazos. Y no necesito sino solamente una colchoneta y un cronómetro. Y me doy cuenta cómo está en esa musculatura. Y es triste verlo. Muchos dicen, soy deportista de alto rendimiento y tú le aplicas una serie de pruebas y parecen deportistas recreativos, lastimosamente. Siempre es llevarlo a la mayor exigencia posible. El deportista con estas pruebas siente que lo están controlando, que lo están monitorizando. Y eso es clave para mejorar el rendimiento de ellos. Pero si usted no le aplica pruebas, si usted no lo evalúa, si usted no lo controla, el deportista va a estar siempre en una zona de confort tranquilo porque no hay un indicador que me diga. Pero si yo le digo a mi atleta, hey, te evalué fuerza explosiva, saltaste 40 centímetros, necesito que en un mes mínimo me saltes 43, 45 centímetros. Por lo tanto, necesitamos entrenar o hacer entrenamientos de tipo pliométrico con carga y sin carga. Y eso, el trabajo lo vas a hacer tú en la semana. Aquí está el plan 2 veces a la semana. ¿Qué pasa? Que ese deportista sabe que si no aplica ese plan de entrenamiento que le dio su entrenador, cuando lo vuelva a evaluar, los resultados no van a mejorar. Quiere decir que no está aplicando una carga de trabajo y eso lo puede sacar de un programa, lo puede excluir de una participación deportiva. Es muy importante que nuestro atleta sienta que lo están controlando, que lo están monitorizando, para que se esfuerce mucho más en mejorar las capacidades físicas. Igual, cuando ya estamos trabajando con atletas de alto rendimiento, son atletas mucho más conscientes, son atletas profesionales que saben que deben mejorar por su bienestar todos estos aspectos que el entrenador está. Por eso necesitamos entrenadores mucho, con mucho grado de conocimiento, con muchas capacitaciones en todos estos temas. O si este es un tema de la preparación. Vea, es que
no todos tienen a la mano un preparador físico que les permita apoyar su plan de entreno. Hoy en día tenemos el entrenador que el entrenador le toca hacer de preparador físico, de fisioterapeuta, porque no tiene un equipo completo. Pero entonces usted al tener este tipo de conocimiento que le estamos trayendo hoy, que le estamos orientando, usted va a tener más herramientas para desempeñarse mejor en su campo laboral. O sea que es muy importante, realmente esto lo hago por iniciativa de muchos profes que están aquí, que hacen parte de equipos de trabajo y quieren seguir profundizando en este tipo de conceptos y de temas clave. Sí, mi papá. Que en algún momento llegó el preparador físico y está hablando con el entrenador, profe, venga, vamos a hacerle un test de fuerza. Y yo, aquí listo, ¿cuál le vas a aplicar? Vamos a aplicarle esto. O sea, usted puede establecer una conversación mucho más armónica y dinámica con él para llegar a cumplir los objetivos mejores de él. ¿Listo? Pasamos a los test de flexibilidad, muy importante. Me gusta mucho ya para ir finalizando como todas estas ideas principales. Me gusta el Cian Fritz modificado, muy clásico, utilizado por el alto rendimiento, también puede ser utilizado para edades escolares y edades formativas. Valora la flexibilidad de los músculos posteriores, del muslo y flexores de rodillas y del tronco. Vean, posición, sentado, logra llegar lo más cerca, lo más lejos posible de la punta del pie. Ahí medimos la distancia y tenemos los baremos para clasificarlo. Este es un test muy sencillo también. Necesitamos solamente el cajón antropométrico para poderlo aplicar, o si no, una regla que nos mida desde la punta de los pies hacia adelante para ver cuánto logra llegar él. Y ahí tienen el baremo de clasificación también. Me gusta mucho y lo aplicamos en nuestro contexto también. Otro test que me gusta de flexibilidad es el test de ASLR, ¿cierto? Este test, el deportista está tumbado del suelo y eleva la pierna, ahí está haciendo una flexión de cadera, y lo eleva sin que la pierna que está en el suelo se levante o flexione, ¿cierto? Sin que se levante o flexione. Entonces, hay deportistas, como por ejemplo en la imagen número 2, que ya este ángulo ya empieza a levantar la pierna contraria. ¿Qué busca esto? Realmente evalúa la flexibilidad de la cadera y también busca evaluar los músculos isquiotibiales o isquiosurales, gemelos y fascia, músculos que se contraen mucho y que no les prestamos atención. Entonces, en estos deportistas, con este test, lo aplico, yo me ubico lateral, le tomo una foto, con una aplicación le mido el ángulo de ese deportista y tenemos unas tablas de clasificación, véalo. Si el ángulo es mayor del 80%, que es óptimo, buena movilidad de la cadera, flexibilidad isquiotibial. Si está de 70-79, aceptable. Si está 60-69, limitación leve. Del 45 al 59, limitación moderada. Y si está menos del 45%, una limitación severa. Usted ya tiene su tablita de clasificación y se da cuenta. Si un deportista me sale con clasificación aceptable hacia abajo, quiere decir que no hace estiramientos profundos de esa musculatura. Y hoy el concepto de flexibilidad no es el mismo de antes. No es que yo entreno, yo hago calentamiento, hago estiramiento y al final de la sesión hago estiramiento. Eso es del entrenamiento pasado. Hoy aplico una movilidad articular, hoy hago una estimulación neuromuscular, aplico mi carga de entrenamiento y ya ni al final, a veces ni al final de la sesión del entrenamiento hay que estirar. ¿Por qué? Porque el músculo, dependiendo del entrenamiento, la sesión de trabajo, el músculo queda con fatiga, queda en presencia de acidosis láctica, de sustancias ácidas al músculo. Y si yo al final de ese entrenamiento de alta intensidad estiro, muchas veces está contraindicado ese estiramiento profundo
porque me puede generar algún tipo de desgaste. Hoy en día hay que hacer sesiones puntuales de estiramiento. Por ejemplo, hoy los espero a las 3 de la tarde para hacer sesión de entrenamiento de la flexibilidad, de la flexoelasticidad, y trabajo solamente en esas condiciones. Entonces, no solamente lo vea como el minutico o el 2 minuticos de estiramiento y el deportista se quiere ir rápido y no lo hace. Hoy el entrenamiento de la flexibilidad debe ser una sesión completa, donde trabajemos todos los grupos musculares, donde trabajen todos los grupos, todas las cápsulas articulares de él. Tenga siempre presente eso. Y en este test podemos también nosotros eh, identificar algunas lesiones presentes a lo largo del tiempo, porque la idea es que esto se evalúe constantemente y este ángulo vaya mejorando. Muchas veces aquellas personas que son extremidades inferiores largas van a tener limitación en este test y hay que analizarlos también. Entonces, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Toda la batería de test. ¿Cuáles test faltaron aquí? Los test de velocidad. Pero los test de velocidad son súper sencillos. ¿Cuál es el test de velocidad? Test de velocidad en 10 metros, test de velocidad en 20 metros, test de velocidad lanzado en 30 metros, test de velocidad máximo 50 metros, pero es para un atleta de atletismo, un deportista de atletismo. En otros deportes trabajamos 10, 20 y máximo hasta 30 metros. Listo. También podemos trabajarlo en 20 metros, pero van 10 metros, llega un cono y se devuelve otros 10 para mirar aceleraciones y desaceleraciones. Y a eso solamente necesitamos tener el tiempo de ello para ver cómo va a mejorar. Hay otros test que son el complemento, que son los test de agilidad, como el de Illinois, el test, que evalúan unos conos con cronómetros también, la agilidad del deportista. Son los que realmente tendríamos toda la gama de test, pero recuerden que hay que identificar cuál es el test más importante para yo trabajar, cuál es el test que debo o me apunta a mi capacidad física general o especial, y eso es fundamental. Les estoy organizando la carpeta con todas las pruebas, con todas las plantillas. Perdón, aquí están algunas. El test de Leger, todas estas, me avisa si están viendo pantalla. No, profe, se ve su imagen. Perfecto. Ahorita, sí. No, sigue aún usted. Ok. Profe, yo quisiera hacerle una pregunta. Claro que sí. Aprovechemos el espacio. Pues quiero mostrarles todas las plantillas. Ya le puso. Usted sabe que nosotros No se a ve, no través, se ve. a Sí, través del listo. tiempo hemos hecho unas evaluaciones de los deportistas. Esas evaluaciones generalmente físicas las hacemos en una sola tarde. ¿Es conveniente hacerla en una sola tarde o en sesiones diferentes? Porque se hacen varias pruebas, como la dinamometría, la velocidad, el delay, en fin. ¿Sí es aconsejable hacerla en una sola sesión o hacerla en sesiones diferentes? Me refiero a diferentes días. Pues lo ideal, profe, para mí es hacerlo máximo hasta en 2 jornadas. En 2 jornadas. La primera jornada o el orden de las pruebas, buena pregunta también, es con cuáles pruebas inicio, ¿cierto? Entonces, lo ideal Perfecto. es iniciar con las pruebas de mayor exigencia y saberlas combinar. Por ejemplo,
El primer día vamos a evaluar resistencia y flexibilidad. Inicio primero con flexibilidad, evalúo la flexibilidad y después de la flexibilidad evalúo la resistencia. Listo. Y al día siguiente evalúo potencia o fuerza y velocidad. La saco en 2 jornadas. ¿Ya? No puede hacer primero una prueba de fuerza máxima, y después los pone a correr, porque ya el organismo está fatigado y me va a fallar en pruebas. Entonces, primero, siempre se inicia con la resistencia, ¿cierto? En su orden de idea. Muchas veces puedo hacer, si es a balacón, que es el salto, evalúo primero el salto, porque si le hago resistencia, cuando ya termine la prueba de resistencia, que es una de las más exigentes, no va a saltar lo mismo. Primero evalúo saltabilidad, después que evalúo saltabilidad, le evalúo la resistencia. Y ya ese día no puede evaluar más. No puede salir evaluándole velocidad, resistencia, porque está muy fatigado ese músculo. Entonces, dependiendo también del deportista, hay deportistas muy formativos que la idea es hacerlo en 2 jornadas. Un deportista más competitivo lo podemos hacer en una sola jornada. Muchas veces porque los deportistas no son de la misma región, de la misma zona, toca realizar todas las pruebas, pero hay que darle tiempo de recuperación, que oscile más de 30 minutos de recuperación entre una prueba y la otra para que pueda haber una recuperación constante. Profe, les pregunto, ¿todavía no ven el Excel que les estoy mostrando? No. No, no está proyectando. Ok, Profe, una pregunta. claro que sí. Profe, usted decía que no es conveniente hacer los test en los niños, ¿cierto? Hasta cierta edad. Pero, dígame si estoy equivocado o no, de pronto se podría, como para tener algo de conocimiento del niño, se podría hacer en niños de 10 años. Sí, cuando yo me refería a algunos test, por ejemplo, el de Leger, no se lo aplicó a niños, porque me llega la etapa 1 o 2, ya, o sea, muy mal el resultado. ¿Qué hago yo ahí? A los niños les busco otros test, que no son test de ese tipo. A los niños les aplico test de distancia. Camine cierta distancia, corra cierta distancia, porque son más fiables para ellos. Porque si ellos se cansan, caminan y vuelven a correr y no importa, ellos van acumulando ahí. Pero el test de Leger al cual me refería no me gusta mucho en los niños porque no coordinan muy bien el bit del sonido y enseguida sesgan la prueba. Prácticamente no llegan ni a la etapa 1 o 2, no son capaces de llegar. Entonces, ese tipo de test no se lo aplico a los niños. No quiero decir que no le puedo aplicar a los niños los test, claro que sí. Ya, a los niños yo les puedo aplicar también diferentes tipos de test, pero ya tengo que identificar cuál es el test más adecuado para él. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan cuál es el test para los niños, ¿cierto? ¿Cuál es más aplicable para él? A los niños, yo le hago una pregunta. ¿La resistencia? Sí, listo, para ver cómo está de consumo. ¿Y la fuerza? ¿Cuál más? La agilidad. ¿Cuál más? La flexibilidad. Recuerden que hay unas baterías de test para identificar los perfiles, como yo les decía. Hay diferentes países que ya empiezan a seleccionar el talento deportivo con las baterías de pruebas escolares. Hay unas baterías de test escolares que también ustedes las pueden aplicar, que son similares a esta, para los niños. Y eso me va dando perfiles. Oye, este niño es rápido. Puede que le vaya bien en atletismo. Mira, este niño salió muy explosivo. Salta bastante. Vamos a meterlo en tal deporte. Entonces, ya desde esas pruebas en edades escolares, que es muy importante, profe. Hay unas baterías ya estandarizadas en Colombia para niños también. Te las puedo compartir, algunos artículos de eso, y se las puedes aplicar a los niños, y eso te va a dar unos baremos, ya está baremos para ellos, y te van a identificar perfiles. Entonces la idea no es compararlos tanto con un baremo de alto rendimiento, sino un baremo enfocado
a ese grupo poblacional o yo. Precisamente, profe, a eso me Claro. refería, porque como manejo niños de 10 años en adelante, tengo unos que, como se dice popularmente, son muy chisposos. Entonces quiero saber cuál puede ser la agilidad y la resistencia que ellos tienen en este momento y si puede servir más adelante. Claro que sí, totalmente. ¿Observan pantalla? Sí, Ah, ok. Ahora creo que ya sí. Toda la carpeta que le tengo. Ahora sí están observando el Excel. sí, sí. Perfecto. Este es Excelente. un, este es un conjunto de test de, de pruebas de actitud física. Miren, donde ustedes solamente ingresan los datos y él automáticamente les da los resultados para flexibilidad, para abdominales, para flexiones de brazos. Dependiendo cómo esté el deportista, enseguida me los clasifica. Si le aplica las pruebas de saltabilidad, también automáticamente te clasifica todo esto. Si haces el test de Leger, solamente le incluye la etapa final y él te da toda la clasificación. Esta es una de las plantillas que les voy a compartir. Esta es una. Tenemos cálculos del RM, evaluación de RM también. Usted quiere Se hacer puede bajar en el una, Excel. claro, Esto. este es para test de fuerza, el nombre del ejercicio, cuál es la máquina, cuál fue el peso, sencillito. Y yo voy teniendo mi planillita también de cálculo de él. Tengo esta ficha que es supremamente, esta es la que más me gusta. Vean, ¿están observando? Sí. Perfecto. Este formato de Control de evaluaciones funcionales. evaluación de la actitud física. Eso. Mire que en esta solamente agrego el número, cuántos abdominales y me da la clasificación. Y están todas las pruebas del componente. Entonces, tiene para control 1, control 2 y control 3. Todas las clasificaciones, todos los componentes que ustedes puedan evaluar y usted solamente tiene su ficha de seguimiento para cada deportista. Listo, para cada deportista. Entonces, hay muchas, la idea es que ustedes las revisen. Yo se las voy a organizar a los correos que tengo registrados. A los correos que tengo registrados les voy a compartir este libro también. ¿Están observando el libro? Sí. Se llama La de Pruebas de actitud Actitud física. Física. Correcto. Se los voy a compartir también ahí. Ahí hay muchas pruebas a las que ustedes pueden también leer, conocer. Está en PDF este libro. También hay un artículo muy bueno que les voy a compartir, que es este, donde nos habla de evaluaciones de la actitud física, baterías de test para mayores. ¿Se acuerdan que yo le hablé de la batería? Bueno, aquí tienen todas las baterías de las pruebas para que ustedes puedan leer ese artículo si les interesa una batería de pruebas para realizar. Y les voy a compartir este libro del ministerio que es de lineamientos de fisiología, de fisioterapia, perdón. Ahí hay muchas pruebas para evaluar a nuestros deportistas también, en diferentes pruebas también. Estos son de los lineamientos del ministerio del 2015 y aparecen todas las pruebas también para evaluarle alguno de los componentes. Aquí está, evaluación fisioterapéutica, pero que habla de evaluación del core, de abdominales, de brazos, son muy importantes y ustedes pueden también aprovechar esa lectura. Entonces, tengo varios para mostrarles, ahí van a encontrar todas las plantillas, los libros, y eso les va a permitir a ustedes fortalecer todo esto. Como les dije a un comienzo, si de pronto quieren ya trabajar en un tema más específico, me contactan. Si tengo material de ese test, los ayudo para que lo apliquen y eso es supremamente importante para su quehacer. Entonces les pido que el día de hoy voy a armarles toda la carpeta con los certificados,
con la presentación que acabé de darle, se la voy a compartir también con todas estas plantillas y se las envío vía correo electrónico para que les quede ahí, no se les pierda un chat con WhatsApp o algo, ustedes las tengan en su correo y como es pesado, porque son bastantes cositas, las podamos enviar vía correo. Entonces, creé un grupo también por el chat. La idea es estar en constante retroalimentación, invitarlos a los próximos eventos que tenemos. Estamos haciendo un evento por mes, este es del mes de junio. En el mes de julio vamos a tener otra capacitación y la idea es que puedan invitar a más compañeros para que puedan hacer parte de toda esta programación. Espero que haya sido de su agrado, que hayan tenido siquiera una reflexión en cuanto al manejo de algunas pruebas de la condición física para evaluar y que esto les fortalezca en su quehacer profesional. Les agradezco. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, claro que sí. Profe, agradecerle a usted por compartir su conocimiento con nosotros y bueno, sabemos que va a ser de mucho apoyo en nuestro rol. Y bueno, agradecerle e invitarle, profe, ya va a jugar Colombia ahorita. Entonces, vamos modo panamericano. Gracias, profe. Vamos para allá. Así no, gracias, profe. Muy importante toda la charla y pues estoy haciendo un curso precisamente en el Politécnico del Caribe y se habla prácticamente bastante igual a lo que se está estudiando allí. Muy importante el todo es saberlo aplicar. Perfecto, profe, claro que sí. Gracias por participar en esto, en este evento. Ya vamos a ir fortaleciendo todas las competencias. Son temas muy clave en el entrenamiento deportivo. La idea es especializarnos en donde somos fuertes, las debilidades que tenemos, buscar capacitarnos para brindar un buen servicio realmente a nuestros deportistas. Gracias. Bueno, agradecerles, bendiciones para todos. También les voy a enviar el link de esta capacitación para que la puedan ver en cualquier otro momento, ¿vale? Señor. Claro. Gracias, muy amable a usted y que tenga buena tarde. Igual para todos. Bendiciones. Amén, profe, igual. Gracias.